Hola estudiantes de cuarto, les habla su profesora Milena Gil Ortega. Este año les estaré acompañando en la disciplina de lengua castellana y comenzaremos la primera guía del primer periodo con el saber de la narración, que consiste en contar hechos o historias reales o imaginarias y contiene unos elementos como son el narrador, los personajes, una acción, un tiempo y un espacio. Veámoslos uno por uno. El espacio corresponde al lugar o lugares donde ocurren los hechos. En el caso de la historia de Caperucita Roja, esta narración, el espacio corresponde a 3 lugares. La casa de Caperucita, donde está la mamá, el bosque donde se encuentra con el lobo y la casa de la abuelita. Los personajes son otro elemento fundamental, que son quienes realizan las acciones. Se clasifican en principales y secundarios. Los principales son los más importantes, los protagonistas, y los secundarios los acompañan, son de menos importancia. En la narración de Caperucita Roja, los personajes principales son Caperucita y el lobo, y los secundarios son la mamá, la abuela y el cazador. También encontramos un tiempo que puede ser cronológico si se refiere a la duración de los hechos. En el caso de Caperucita Roja, para que los acontecimientos se resuelvan, pasan varias horas. Ese corresponde al tiempo cronológico, es decir, varias horas. Y el tiempo atmosférico si la historia ocurre en verano, invierno o las características ambientales de la historia. Por último, encontramos el narrador, que es quien cuenta la historia. Puede ser de 2 tipos. En primera persona, si está contando su propia historia como protagonista. Por ejemplo, aquí encontré como médico actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes. Hice y actué indica que yo soy el personaje y estoy contando mi propia historia. Es un narrador en primera persona. O en tercera persona, cuando cuenta lo que le sucede a otros. Había una vez una niñita cuya abuela estaba enferma, o sea, él no participa, él está viéndolo y contando lo que le ocurre a otros personajes. No olvidemos que en toda narración encontramos una estructura y ustedes van a aplicar esto en la creación de su propia narración. En un siguiente video les explicaré más a fondo, pero debemos tener en cuenta que siempre en el inicio se presentan unos personajes y el espacio donde va a empezar el acontecimiento inicial. Luego en el nudo, esa situación inicial cambia y surge un conflicto, un problema, alguna situación que cambia todo. Y suceden los acontecimientos más importantes, para luego en el desenlace darle solución a ese conflicto y finalizar la narración. Por último, es importante recordar unos recursos como el diálogo. Ustedes también lo deben utilizar en la narración que van a crear más adelante. Los diálogos son las conversaciones entre los personajes y el signo ortográfico que se utiliza para esto es la raya. María se giró y le dijo, no olvidemos los 2 puntos, para indicar que va a hablar el personaje se escribe la raya. ¿Qué te parece si vamos al cine? La raya o el guión largo. Me parece estupendo, dijo Ana. Para cerrar, la voz del personaje se cierra con otro guión. También se pueden utilizar las comillas. Y pues todos estos elementos los vamos a ubicar en una narración que vamos a leer que se llama El castillo aéreo del brujo, y los vamos a identificar en el punto 1, qué personajes contiene esa historia, en qué espacio, en qué tiempo cronológico y qué clase de narrador. Y en el punto 2 vamos a leer otra historia que yo quiera, la que ustedes deseen de internet, y a completar también esta tabla en sus cuadernos. Para ir teniendo una idea, pues esta es la narración que van a leer. También van a ubicar su estructura. Y así, en un próximo video les seguiré explicando las actividades que restan. Pueden ir adelantando. Éxitos y cuídense todos en casa.